Ah, no, el bolón. Por venir en este tráfico, les agradezco, como siempre. Esta es nuestra reunión mensual número 16. Gracias a Dios por el apoyo bueno, a Dios y a ustedes por el apoyo y estar participando. Este día tenemos el agrado de tener con nosotros al doctor Rubén Amaya, la doctora Susana Peña. Para mí es un gusto porque aquí es donde comenzamos este proyecto, de hecho, en este lugar. Y uno de mis objetivos es que la plataforma sirva como una herramienta para que podamos compartir la experiencia de diferentes grupos, de diferentes instituciones, hospitales, grupos de multidisciplinarios, para que acá en este pequeño país eh, sepamos qué estamos haciendo. Pues yo creo fervientemente que puede ser la semilla para colaboraciones a futuro y también para que los residentes tengan desde ya esta motivación por compartir, la costumbre de preparar sus casos, de preparar sus experiencias, porque creo que ese es el objetivo de todo gremio de neurocirugía. Voy a presentar a ambos porque aquí va a haber un intercambio entre ellos de las diferentes perspectivas. Entonces, tenemos a la doctora Susana Peña, pues graduada de Medicina de la Universidad de El Salvador, graduada de Medicina Interna del Hospital Nacional Rosales, además de Neurología también del Hospital Nacional Rosales, con un máster en investigación de la Universidad Evangélica, fellow en trastorno de movimiento en CETRAM en Chile, y también investigadora principal no me voy a equivocar aquí, doctora, de Protectors Large PDGEM. Muy bien, Virgin. Ah. Y el doctor Rubén Amaya Contreras, también médico graduado de la Universidad de El Salvador, también realizó sus estudios de neurocirugía en el Hospital Nacional Rosales, además una especialización en neurocirugía funcional y radiocirugía en Hospital General de México y Hospital Virgen de las Nieves en Granada, España. Actualmente responsable de la unidad de neurocirugía estereotáxica del Hospital Nacional Rosales. Así que, pues, los dejo en buenas manos. Solo vamos a activar aquí el audio del doctor. Les voy a pedir que hablen un poquito como cerca de esta compu para que se escuche en la transmisión. Bueno, buenas noches. De verdad que nada, muchas gracias por el espacio. Como en algún momento comentaba con el doctor Maya, me parece una oportunidad, como el doctor igual expresaba, de contar nuestra experiencia. Ustedes saben que en la pirámide de la evidencia todo está construido en la base de la experiencia de los que se dice el experto, ¿verdad? Aunque sabemos que para llegar a lograr la mejor evidencia y el mejor conocimiento es que va avanzando la calidad de la investigación para poder decir esta terapia funciona, esta técnica funciona, esta es la más indicada. Como se darán cuenta, vamos a hablar de la experiencia que nosotros en conjunto trabajamos neurología, neurocirugía del Hospital Rosales. Así. Antes que nada, cosas generales que ustedes ya saben. Estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa, que es la enfermedad Parkinson, y que al día de ahora es la segunda más frecuente y con un aumento exponencial. ¿Y por qué estará aumentando? Porque están aumentando factores que están predisponiendo a la neurodegeneración. Ustedes van a estar escuchando que actualmente la patología vascular, el cerebro eventos cerebrovasculares, hipertensión, se están volviendo patologías que están como potenciando la neurodegeneración. Y a eso le sumamos factores locales como exposición a pesticidas o también exposición a otras que voluntariamente lo hacemos, vean como fumar, entonces todos estos factores se juntan. Ahora hay un aspecto nuevo y que al final me va a gustar igual comentarles, que es el aspecto genético. El aspecto genético también se está volviendo importante en la comprensión de la enfermedad de Parkinson, porque hoy estamos entendiendo por qué una gente tiene más probabilidad que otra, aún exponiéndose a los mismos factores. Entonces, de eso se trata de hablar de esta enfermedad. Me detengo en eso porque obviamente es compleja y el tratamiento
tratamiento no es tan simple como ir a lesionar, sino que es un manejo multidisciplinario y esto es como la piedra angular del tratamiento específico de una mejoría realmente integral del paciente. Clínicamente, ¿cómo vamos a ver el paciente? Hay diferentes fenotipos, hay típicos y hay atípicos. Los típicos son los que nosotros bromeamos, es el dictante, del señor temblar y que tiene parte, ¿sí? Pero los atípicos son aquellos que se vuelven un reto diagnóstico, porque en la evolución incluso va migrando sus síntomas y usted va diciendo, no me responde el levodopa, tiene otros síntomas, caída frecuente, disautonomía, va a cambiar del perfil. Ahora, vamos a hablar de los típicos. El Banco del Cerebro establece 3 pasos sumamente fáciles para decir que alguien tiene Parkinson. Primero, tener los signos cardinales, que es temblor, más rigidez o lentitud, o la inestabilidad de la marcha. Y se van a ver de repente que el paciente se va como perdiendo el equilibrio, y eso lo nota a veces la familia. Pero tiene que tener sí o sí la lentitud de los movimientos. Segundo paso es descartar todo aquello que me puede explicar la sintomatología del paciente. Llámese una patología estructural, hidrocefalia, tumores, infartos a nivel de ganglios basales, hemorragias de ganglios basales, exposición a tóxicos que puedan dar esta simulación de síntomas. Entonces yo descarto todo aquello que me pueda estar dando el cuadro clínico. Y el tercero, tenemos síntomas que nos pueden como apoyar a la patología. Como les mencionaba, realmente la enfermedad de Parkinson no solo son síntomas motores, eso lo hace más complejo. También hay síntomas motores. Hay trastornos del sueño, trastornos afectivos, trastornos de lenguaje, trastornos de memoria, se presentan en diferentes etapas de evolución según el fenotipo que tiene el paciente. Eso nos lleva a que la evolución, cuando ustedes ven a alguien con su fenotipo motor, ya pasaron 10 a 20 años que empezó con síntomas motores, pérdida del olfato, alteraciones del sueño, principalmente el sueño REM, incluso depresión, cambios de ánimo. Entonces, en ese momento nadie va a pensar que es Parkinson. ¿En qué momento lo pensamos? Cuando vemos los síntomas motores. Entonces, es cuando aquí viene a funcionar ciertos biomarcadores, también marcadores de imágenes, antecedentes familiares y los genéticos. Ahí hago el énfasis, incluso aquí me acompaña la doctora Susana César, que es parte del equipo de genética, y que es un aspecto clave para entender quiénes pueden desarrollar o no la enfermedad. Ahora, el manejo si lo dividimos puede ser farmacológico y no farmacológico. Nosotros, y quizás esa es parte de nuestra experiencia, allá por el 2013 empezamos con neurocirugía, principalmente el trama que estaba en el área de neurocirugía funcional, a crear un protocolo de manejo al paciente con trastornos de movimiento, enfocándonos en la enfermedad Parkinson. Y construimos igual un protocolo de abordaje en cuanto a vamos a iniciar con el manejo farmacológico. No pasamos los medicamentos disponibles en este momento, incluso pudimos colaborar con personal del ministerio para incluir medicamentos tan básicos como la transferina y la tenía. Entonces, nosotros construimos, ¿qué vamos a hacer? En el paciente con esos síntomas le vamos a dar estos medicamentos. Este paciente entonces progresa, necesita como algo más, una terapia avanzada. ¿Qué vamos a pensar ofrecerle? Cirugía funcional. Ahora, en las terapias avanzadas, sí es cierto que necesitamos una evolución del paciente en más prolongada, más allá de 5 o 10 años, con la progresión de los síntomas motores. Las terapias avanzadas las podemos dividir básicamente en 3. Aquellas en donde tenemos infusión continua, por ejemplo, con morfina, central, y recientemente está incluso otra estimulación de levodopa, la neuroestimulación y las técnicas auditivas. ¿Han escuchado hablar de las infusiones? En otros países, algunos no las tenemos disponibles, pero en otros países ya está, como les mencionaba, igual acá un curso de información en el programa de educación del movimiento, y en Chile ya tienen la bomba de morfina. O sea, es una gran ayuda al paciente, de repente un gente mayor que no lo podemos someter a institución quirúrgico, vale la pena su aplicación. Entonces ya vamos a ver.
Pero ¿de qué depende ocupar una o la otra? O sea, que es bien controversial porque básicamente va a depender de características del paciente, su edad, su estado clínico, comorbilidades, soporte familiar, soporte social, pero también de la disponibilidad institucional. Y no me refiero a la institución nacional, sino que tenga acceso a una institución donde se tenga este programa, de, por ejemplo, de cirugía o cualquier otra terapia avanzada. Solo para medio comentarles, en las terapias de infusión, por ejemplo, en la bomba de apomorfina, es un infusión, y eso se hace en forma subcutánea. Es como ponerse una bomba de insulina. Entonces, le está pasando, puede ser por pulso, de una forma intermitente o continua, cierta cantidad de apomorfina que se calcula según qué cantidad de el paciente de levodopa. Luego tenemos las infusiones continuas de levodopa carbidopa o intestinal. Hay unas que requieren incluso poner una ostomía para poderla aplicar y que nosotros en forma directa estemos aplicando. Y hay otras que son más nuevas. Entonces, toda esta de verdad que es una gran ventaja para pacientes, como les menciono, que no pueden someterse a procedimientos quirúrgicos, digamos, más invasivos. ¿Cuál es el objetivo al final? O sea, cuando se va a intervenir un paciente, nosotros siempre tenemos el objetivo de que queremos mejorar una, la calidad de vida del paciente, pero otro va a ser mejorando sus síntomas motores. Porque hay que tener claro que obviamente eso va como asociado la lesión de un quirúrgico. En este caso, o sea, mejoramos los tiempos de on del paciente, disminuimos los tiempos de on del paciente, disminuimos las dificultades que ustedes saben que son las dificultades que se producen asociadas al uso del negocio. Entonces, con eso mejoramos todo el cuadro clínico del paciente. Siempre hay síntomas no motores y para eso nos acompañamos de medicamentos. Logramos disminuir el medicamento y conocer sus efectos secundarios y mejoramos la calidad de vida. Si hay como limitantes que hay que tener claro, y se pone para el paciente. ¿Qué síntomas mejor con el procedimiento y qué otros vamos a mejorar con otras estrategias terapéuticas? Blanco quirúrgico. Tienen su efecto. Tradicionalmente se consideran seres blancos, el tálamo, el subtálamo y el globo interno. Y ahí vamos a la misma pregunta, de qué va a depender que yo escoja uno o blanco. Igual surgen los mismos factores variables. El aspecto propio del paciente, su edad, su sintomatología clínica, los medicamentos que ocupa, la respuesta a los medicamentos, su proviene de la dependencia, proviene de la rigidez o proviene de todo. Y entonces vamos a decidir por cierto blanco. Pero también hay otro elemento importante y también la experiencia de los cirujanos. Igual hay médicos que comentan que tienen mucha más experiencia con el pálido, el talámico, el caso de lesión, y entonces se respeta eso porque se le va a brindar al paciente la medicación. Entonces, son como todo el análisis que se hace. Por eso cuando se llega a la determinación, vamos a utilizar ese blanco quirúrgico, se hacen conferencias en conjunto. Un equipo multidisciplinario que evalúa el caso y dice, esto tenemos y eso es lo que le podemos ofrecer al paciente. Hace un momento alguna pregunta. O sea, si tienen alguna pregunta pueden comentar. Ahora, el DBS, hoy por hoy, es el gold standard, porque es como la terapia que ha mostrado la mejor evidencia en mejorar la calidad de vida, mejorar los síntomas motores, específicamente el talámico, específicamente de forma bilateral. Ahora bien, esto ha como ido progresando, incluso los dispositivos también están avanzando a tal punto que incluso ahora son autoprogramables. O sea, hay como ciertos sensores, está incluyendo esa inteligencia artificial que va detectando cuál es la necesidad del paciente y se puede para el grado de distribución. Entonces es como también un campo que se va abriendo, como van mejorándose los dispositivos que se le brindan al paciente. ¿Cuál es la ventaja del DBS? Mejora los mismos síntomas motores, el dolor, rigidez, difinencia, el soporte del subtálamo, la ventaja es reversible, es modificable y cada paciente tiene su dosis. Así como la levodopa, cada paciente tiene su dosis, también la estimulación es diferente. E incluso las zonas que se van a estimular. Antes, por ejemplo, bueno, la evolución de los DBS, antes era solamente un sitio de estimulación y eso iba progresando. Y se van segmentando todos los
en las partes de lo que es el electrodo y eso también se va modulando a través del equipo. Entonces es como se va viendo el avance de la técnica. Y también ahí tomamos en cuenta aspectos como cuál es la clínica del paciente, cuáles son sus comorbilidades y su estado cognitivo. Ahora, la lesión. En la lesión, las lesiones clásicas, y bueno, el auge universal de la historia de la paleotomía fue antes de se incluyera la levodopa, el Parkinson. Entonces, para que vean que siempre hubo como esa inquietud de lesionar un área que está incluida en la relación. Entonces, esta si solo se puede realizar en un solo lado, por eso se habla de una paleotomía unilateral o talamotomía unilateral, en donde básicamente se lesiona o se destruye ese segmento, ese núcleo, que se mejora la parte lateral de los síntomas del paciente. ¿Qué tipo de lesiones hay? Tenemos la termocoagulación, que es la que nos va a dar la. Tenemos también el HIFU, que es nada más que una como lesión que se genera por ultrasonido de alta frecuencia, no invasiva, tipo Doppler, y eso también le permite, como según el grado de localización del punto exacto que va a lesionar, una mejoría del paciente, produciendo una lesión. Ahora, esa es tenemos un paciente de mayor edad, con actividad, es una opción. Y la aplicación de Gamma Knife, que el doctor nos puede contar como la experiencia de la aplicación en centro de Parkinson y que actualmente se está como incorporando dentro de las opciones de lesión para casos de pacientes con tumor refractario y se está también involucrando en Parkinson. Vamos a hablar de nuestra experiencia que es la Parkinson. Como les comentaba, quizás la clave, igual de todo éxito o la evolución de un procedimiento quirúrgico o incluso farmacológico es la adecuada selección del paciente. Para eso nosotros entonces generamos como un algoritmo en el que seleccionábamos a los pacientes inicialmente por su cuadro clínico, tomando en cuenta el aspecto motor y no motor, que tuviera síntomas de Parkinson idiopático, o sea, del que es típico, y luego hacíamos todas las evaluaciones. Las evaluaciones como un proceso largo, porque de inicio ustedes tienen que determinar su estadio clínico, cuál predomina de todos sus síntomas motores, sus síntomas no motores y sus aspectos cognitivos. Luego también hacíamos exámenes básicos, que eran como intervistas, dramas, todo lo que nos permitiera tener bien perfilado al paciente. Y luego, obviamente, tener un tratamiento farmacológico y poder considerar que el paciente entonces optaba a lo que era una opción quirúrgica. Siempre involucrando el aspecto del diagnóstico como neuroimagen y en eso, igual, la resonancia magnética y el doctor Orlando nos hacía los dos translaciones. Ahora, ¿qué efectos clínicos en base a la literatura esperábamos y nosotros pudimos observar? Uno, solo se realizaron lesiones unilaterales en ampliados casos de creencias bilaterales, porque eso se asociaba a mayores efectos secundarios, por lo que se optó unilateral. Dos, mejorar las diferencias de inducción por la levodopa. Recordemos que también al mejorar los síntomas motores, reducimos la dosis de medicamentos y con eso también reducimos la abstinencia. Lo otro, en aquellos pacientes en los que tenía demasiada abstinencia, tener síntomas motores, ya no había chance de aumentar más la dosis de levodopa porque mejoraba la abstinencia incapacitante, se pueden observar efectos en la reducción, mejorar temblor, mejorar estrés, acuérdense, contralateral. Y también en aquellos pacientes con Parkinson idiopático de larga evolución y que fueran como muchos pacientes la simetría del síntoma. Siempre recordando que tienen que responder bien la levodopa. Luego, al realizar la misión, lo que se esperaba y que se han observar es la mejoría en la rigidez, en la resinencia de los pacientes, el temblor en la misma magnitud, disminución de los tiempos óptimos de los pacientes y la mejoría motora en su estado basal. Luego, que se retiraron en los medicamentos, o se fueron reduciendo la dosis de los medicamentos, también se observó como reducción de los efectos secundarios, aunque no tanto que la evolución y irse perdiendo el efecto de la lesión, se tenían que incorporar de nuevo dosis, aunque no en la misma cantidad que lo tenían basal.
También observamos, quizás desde la literatura, la solución de la disquinesia contralaterales y en general, incluso pasamos en escala de calidad de vida, notamos mejor calidad de vida. Ahora, siempre, como toda estrategia terapéutica, tenemos criterios variables, que le llamamos criterios de inclusión, que es aquellos pacientes que se pueden beneficiar, y criterios de exclusión que no se beneficiarían, o sea, por eso importamos por no incluir. En este caso, ¿quiénes serían como los pacientes identificados? Pacientes con enfermedad de Parkinson idiopático intelectualista y 70 años. Con diagnóstico de enfermedad de Parkinson ya definido que al menos tuviera más de 5 años de evolución, que tuviera más de los 2 síntomas cardinales y en un ramos de pasos del diagnóstico. Un puntaje UPRS, que es una escala que se ocupa en control de movimiento y contiene 4 aspectos que incluyen los motores que tienen en calidad de vida. En la escala juvenil, que tenía una escala que nos permite ver la seguridad de la enfermedad de Parkinson, un test de levodopa para detectar una respuesta a levodopa, que tenga funciones motoras y diskinesias, un temblor resistente al tratamiento y una resonancia magnética normal que preferimos que vean como barra o algo que nos explique el cuadro. ¿A quién se considera que mejor excluirlo? Uno, los artículos. Porque tienen otros mecanismos que se pueden contar. Otros pacientes que tengan demencia, con cuadros avanzados del equilibrio cognitivo, la depresión, que es bien importante, el efecto cognitivo es importante, y las disfunciones ejecutivas cerebrales, que incluso en pacientes no presentados pacientes que tengan enfermedades o comorbilidades discapacitantes o con incrementen el peso de morbilidad, como diabetes, hipertensos no controlados, falla renal, enfermedad coronaria, infección por VIH y estadios muy avanzados de la enfermedad, como pueden llegar estadio 5. Complicaciones. De nuevo, como toda estrategia terapéutica, siempre podemos tener efectos secundarios. Hay que considerar, en la literatura, lo que se describe, déficit neurológico, disartria, esta puede ser transitoria persistente, debilidad leve, lateral, alteraciones en la marcha, disfagia o incapacidad de discutir, y también por la continuidad de estructuras que pueden haber igual daño, alteraciones en la vía visual, por ejemplo, o de cápsula interna que puede generar déficit motor. Ahora, en el proceso, ya venimos seleccionando un paciente, esa es la parte de la evaluación, luego se prepara, en su momento hacemos como todos los casos, ayudar al procedimiento, y luego lo importante es el seguimiento, es como para ver cómo va la evolución del paciente. En la evaluación, primero, si solicitábamos que se refiriera a que era la clínica de trastornos del movimiento, pacientes con enfermedad de Parkinson, y se determinaron que unos eran Parkinson idiopático y también otros que eran variantes atípicas. Luego se establecía que estaba basal, se hacía análisis de las escalas que les mencioné y se llenaba una hoja quirúrgica que yo les voy a mostrar. Luego en la preparación ahí viene todos los estudios que les hacíamos, como los exámenes de laboratorio, su observancia prequirúrgica, si se determinaba que se iba a operar la resonancia para hacer como la programación. Y bueno, antes de todo eso, también explicar al paciente, y como siempre es bueno en darle el alcance, se va a lograr con la cirugía, porque es bueno que el paciente tenga claro lo que se logra, lo que no se logra, ¿verdad? Porque de repente, mire, pero de repente hay síntomas que no mejoran, como siempre tengo insomnio, o sea, eso no se lo va a controlar la cirugía. Entonces es como bueno tener como esa plática. Siempre es bueno acompañarse a un familiar, porque la experiencia igual los familiares también forman parte de este proceso y tienen que acompañar al familiar. De repente, si el paciente no se puede, no le da indicación, entonces ellos hacen un esfuerzo. Si con todo eso, entonces el paciente acepta a la cirugía. Procedíamos a un video registro, ya vamos a mostrar otros videos. Las pruebas clinimétricas que les mencioné incluían lomotor, las disautonomías y las escalas de calidad de vida, así como las cognitivas. Esta es la hoja. En la hoja se dice que se diseñó, se incluían cómo se desglosaban los síntomas motores y motores del paciente en ambos lados,
aunque al final igual se lleva a la conversación del paciente. Como ustedes saben, la enfermedad de Parkinson inicia del lado de abajo, pero siempre se decide cuál es el lado más afectado, se conversa con el paciente cuál es el lado que se quiere mejorar. Luego, lo que se hacía como el transquirúrgico de registro, luego cómo fueron reduciendo o variando lo que eran los tiempos off, la INS y todas las complicaciones que pudieran aparecer, así como la variación en la dosis de levodopa y la descripción de la imagen y del top. Esta es parte de la hoja, en donde también llevábamos, como en el transquirúrgico, todos esos detalles de la evaluación clínica. Como no se contaba como monitoreo neurofisiológico, entonces sí contábamos con la parte como de ir registrando en escalas los síntomas motores, como ejemplo, rigidez, lentitud, que cómo iban variando. Llegamos al momento quirúrgico, y igual esto ya lo va a ampliar, en donde a la vez que digamos, teníamos al paciente despierto, se le estaba, eso igual explicaba previamente, que se iban a estar haciendo como evaluaciones quirúrgicas durante la estimulación para poder determinar la mejoría de los síntomas, para luego en el seguimiento en registrar igual cómo variaban los síntomas y cómo se iban ajustando la dosis de los medicamentos. Solo voy a comentar eso, lo hacía el doctor. En este caso, el monitoreo transquirúrgico es un paciente vigil, el paciente está despierto en todo momento. Yo sé que incluso hay videos en internet que el paciente sale tocando guitarra, violín y eso, realmente son como tareas específicas que te pueden ayudar a demostrar incluso que el paciente se vuelve funcional. No nos salió ninguno de pero realmente, o sea, sí son como en aspectos motores que nosotros estamos evaluando en el transquirúrgico para poder determinar el efecto. Bueno, esta es la primera parte, no hay ningún comentario, el doctor María. Seguimos. Y eso es lo complemento, ¿no? Entonces, gracias por su asistencia. Gracias a la doctora Peña, que después nos va a hablar sobre nuestros resultados. La parte que vamos a ver ahorita, entendiendo que hay una diversidad, ¿verdad? Hay muchos residentes y hay gente que ya hace todo esto, pues yo me voy a tomar la tarea de explicar brevemente lo de la estereotaxia como tal y después el protocolo dentro del quirófano que nosotros efectuamos. Entonces, sabemos perfectamente que para todo acto quirúrgico la anatomía es sumamente importante. En el caso del cerebro, pues la anatomía externa, la sutura, los puntos óseos, eso nos ayuda a tratar de ubicar la anatomía interna. Al conocer todos estos, o al correlacionar estos hallazgos o esta anatomía, pues se tiene mayor conocimiento o mayor probabilidad de éxito dentro de la cirugía. Pero muchas veces nos hemos encontrado que cuando la lesión es subcortical, cuando es una anatomía normal la que se va a trabajar, pues no encontramos el camino o el mejor camino para recorrer con este paciente. Es decir, podemos encontrarnos como en un desierto donde vemos todo igual, sabemos nuestro punto de partida, sabemos nuestro punto de llegada, pero no sabemos realmente el recorrido. Y eso precisamente es lo que nos da el estereotaxia. Un trayecto quirúrgico, un recorrido o un canal quirúrgico en el cual nos podamos trabajar de forma segura. Parecido a como lo hace un GPS en un piloto. Sabe dónde quiere salir, sabe dónde quiere llegar y le guía a través de coordenadas para poder llegar a su destino de la forma más rápida o de la forma más segura. Como saben, esto no es nuevo, pues realmente
el diseñar un trayecto quirúrgico empezó allá por los años 1908, cuando Forces and Clark en animales diseñaron un aparato de estereotaxia. Pero fue hasta 40 años después, cuando escribe Langwitz, en un paciente con puntos anatómicos reales, por dicho, no reales, sino específicos, logran hacer la primera talamotomía ocupando la comisura anterior y la comisura posterior. Imagínense, en 1947. Luego en el 52, Cooper, tratando de aliviar el dolor de un paciente en un accidente quirúrgico, genera un sangramiento a nivel del globo pálido y de forma accidental hace una palidotomía. El paciente, aparte de tener dolor, tenía Parkinson. La sorpresa fue que al día siguiente el paciente mejoró del Parkinson. Entonces empezaron las investigaciones en el 52 sobre la palidotomía y después de eso, Shattenbrand, Excel, Bertrand, Velasco, hasta llegar a Benavides, que es el que impulsa a los DBS ahí por los años 80. Esto se ve mejorado, o mejor dicho, la estereotaxia realmente es necesaria siempre y cuando tengamos de referencia un espacio. Si tenemos un espacio, podemos decir y poner otro espacio dentro de este, y eso nos sirve de referencia. Pero si a ese espacio grande nosotros lo vamos dividiendo, todavía podemos ubicar mejor hacia dónde queremos llegar. Es decir, ya no solo sé si está derecho o izquierdo, sino que está anterior y superior dentro de ese espacio. Realmente eso es lo que hace el estereotaxia. Coloca la lesión o el área a tratar dentro de otro espacio. Ese espacio se genera por un marco de estereotaxia que posteriormente vamos a ver. Y es así como llegamos a las tres coordenadas. Referenciando el espacio, llegamos a la coordenada X, que es bitemporal, es decir, de medial a lateral, la coordenada Y, que es antero-posterior, y la coordenada Z, que es céfalo-caudal. Teniendo esas tres coordenadas, somos capaces de llevar cualquier dispositivo o un haz de radiación al sitio que nosotros querramos dentro de ese espacio, de forma milimétrica, respetando las demás estructuras. Entonces, estereotaxia como tal es la unión de dos sufijos, el esteros, tridimensional el espacio, y el táctil, tocar. Y realmente la técnica en buenas manos, con un buen equipo, tanto todo lo instrumental que se necesita, como en las manos experimentadas, pues el error es de más o menos 0.3 milímetros, que para efectos de estereotaxia, 1 milímetro ya es sumamente importante para lograr los objetivos que se necesitan. La estereotaxia como tal tiene múltiples funciones. Hoy nos vamos a concentrar en las ablativas terapéuticas, como es lesionar. Realmente no es lesionar, sino termocoagular. En este caso, las neuronas que están en el globo pálido interno, produciendo a través de radiofrecuencia esa termocoagulación, y es una lesión ablativa. Hay restaurativas y hay neuromodulación y un montón de posibles formas de ocupar la estereotaxia. Pero todo esto se ve, por la estereotaxia como tal, se ve acelerada cuando la resonancia magnética hace su aparición ahí por los años, a finales de los 80 y los 90, y eso logra ubicar uno, neurocirujano, de una forma más precisa dónde están los diferentes núcleos cerebrales. Entonces, gracias a la tomografía y a la resonancia, pues la estereotaxia como tal avanza, y entonces ya hay empresas que se empiezan a interesar, que ahí pues también hay cierta forma de invertir y se generan diferentes sistemas. Sistemas de estereotaxia hay muchos, quizás los más conocidos son el CRW, el Zamorano Duchovny, que es el que tenemos en el Hospital Rosales, el Micromar, el Excel, y hay muchos otros, pero esos son quizás los más conocidos que se ocupan para estereotaxia como tal. Independientemente de la marca o el modelo, todo se basa en un arco centrado. ¿Qué significa esto?
independientemente cómo yo arme el marco, o mejor dicho, el marco, con las coordenadas adecuadas, siempre va a llegar al sitio que yo elegí, independientemente el sitio de entrada en el cráneo. Entre más profundo es el sitio, más exacto voy a ser. Entre más superficial es el sitio, menos exacto puedo ser. Independientemente del marco, todos llevan la técnica del arco centrado. Como les decía, el que tenemos en el hospital es Zamorano-Duchovny, es decir, ZD, y tiene dos grandes componentes. Un aro que va fijado al paciente con 4 pines, 2 anteriores y 2 posteriores, y la parte que se arma transquirúrgicamente, que es un arco que se monta en el aro. A mi juicio, el ZD es muy práctico porque es muy difícil armarlo mal, aunque sí hay algunos que lo han logrado presentes aquí, pero es muy difícil hacerlo. Es muy difícil. Realmente es bien amigable. Son pocas piezas y lleva un orden bien específico. Una vez se arma, ya es bien difícil no volverlo a armar de la forma adecuada. En cambio, hay otros que no tienen o las piezas son similares y cuesta un poquito más armarlo. En el hospital contamos con el software de la empresa Leininger, Inomed, de origen alemán. El software se llama Inomed Planning System, IPS 4.0. Esa es la versión que nosotros aún tenemos, la que se compró en el hospital en el año 2012. Eso es importante mencionarlo, ¿verdad? Que lo que vamos a mencionar ahora inició en el 2012. Quizá nuestro auge fue del 2013 al 2015, que es donde hicimos más casos. Después del 2015, por algunas razones dentro del hospital administrativas, bajó tanto y la pandemia pues vino a cortar prácticamente por completo el programa. Entonces, todo lo que vamos a presentar es entre el 2012 al 2020 o 2019. Entonces, este es el software que tenemos, también bastante amigable, con muchas herramientas que nos ayudan a identificar los sitios anatómicos pertinentes. Este software también se puede ocupar para tumores, para planificar tumores, o para hacer resección tumoral guiada por estereotaxia. Eso pues seguramente lo platicaremos otro día. Este es el equipo que produce la radiofrecuencia, también es de la marca Leininger, es un Neuro N50 y es exclusivo para neurocirugía. En el hospital también se ocupa para dolor, pero fue creado exclusivamente para neurocirugía. Y el electrodo que contamos es un TCB051 que tiene un sensor térmico en su punta, tiene dos, no sé si se alcanzan a ver, pero no mucho. Tiene 2 sitios de contacto en la punta. Está diseñado para el sistema Zamorano-Duchovny. Tiene 22 centímetros de largo y para el caso del Zamorano-Duchovny, el centro del aro tiene 19 centímetros. Entonces queda un poquito largo, hay que saberlo ubicar para que sea exacto el electrodo. Entonces, nuestro protocolo iniciaba, como dijo la doctora Peña, con la selección adecuada del paciente. La clínica tenía 500 pacientes. Sí, aproximadamente al año. Veíamos 15, se fue aumentando porque solicitábamos que se refirieran. Llegamos hasta 800. 800. De los 800, ya van a ver cuántos realmente fueron quirúrgicos. Que no se le puede, bien vieron los criterios de exclusión, que son los que nosotros ocupábamos, con muchos pacientes, con solo que fuera hipertenso, nosotros teníamos que sacar del protocolo, aunque quisiéramos, la hipertensión no controlada, lo excluíamos. Por ahí tuvimos uno que tenía una bala, ¿verdad? Tenía un artefacto y eso no podíamos hacer la pendición adecuadamente porque distorsionaba todo. Y así sucesivamente se van descartando diferentes. Pero los que sí lograban ser candidatos, les hacíamos una resonancia magnética. La primera era diagnóstica con un protocolo normal
pero la segunda era la de planeación. Era una resonancia magnética que se hacía en T1, T2 y T1 contrastado, con cortes de 1 por 1, solo axiales. El gantry, bueno, el gantry no se mueve, pero la adquisición debería de ser en 0, y el formato DICOM, que son todos los estudios de imagen. Una vez hecha la resonancia, a través de un disco, en ese entonces no tenía puerto USB, a través de un disco, lo introducíamos a la computadora que tenía el software IPS, creábamos el paciente, introducíamos la resonancia, y con eso hacíamos una preplaneación, que es prácticamente ubicar el sitio donde íbamos a hacer la lesión, que es el globo pálido interno. Entonces, pues ahí me tenía la doctora jugando toda la semana, ¿verdad? Tratando de identificar el globo pálido interno, ipsilateral a donde el paciente, conjuntamente con la asesoría médica, había decidido que quería mejorar. Y esto es más o menos esto es lo que hacíamos. La línea roja es la línea que proyecta el electrodo. Y donde llega la línea roja es donde termina, ahí sí va a hacer la lesión. Es importante los 3 milímetros que baja el electrodo, y que hay que tener cuidado porque esos 3 milímetros no causan lesión, sino que esos 3 milímetros son parte del electrodo, pero la lesión va a quedar 3 milímetros arriba. Entonces, con esa preplaneación llegaba el día de la cirugía, se le comentaba al paciente pues todo lo que iba a pasar, y empezábamos con la fijación del anillo, como dijimos, 4 puntos, 2 anteriores, 2 posteriores, siempre con anestesia local. Intentábamos, ya después de, cuando empezamos a hacer esto, ya teníamos 3 años de tener el marco de estereotaxia, y estábamos haciendo prácticamente de 30 a 35 casos por año en ese momento. Entonces ya teníamos más o menos unos 100 casos de colocar el arco, entonces ya tenía una cierta habilidad para dejarlo lo más centrado posible. Eso era importante porque a la hora de poner las fiducias, a través de biopsias, perdón, los procedimientos que se habían hecho con biopsias, al final la colocación del marco es el mismo, es la misma técnica. Entonces a través de biopsias se había adquirido la experiencia para poder pues dar el paso a lo funcional. Una vez colocado el anillo, nos trasladamos a rayos X, llegábamos al tomógrafo. En ese entonces era un tomógrafo de 28 por. ¿Sí? Y lo centrábamos con los láser, tal cual lo hacemos ahora para hacer las biopsias. Se tomaba la tomografía con cortes también de 1 por 1, axial. Importante que el gantry debía estar, y siempre con formato DICOM. Otra vez llevábamos el disco, quemábamos la tomografía, y con eso nos íbamos a la computadora. Una vez teniendo la resonancia una semana previa y el TAC del día de la cirugía, el software autofusiona eso. Y lo único que uno hace es verificar que esa fusión sea realmente de buena calidad. Entonces eso es lo que hacía, nos da la nitidez de la resonancia con el espacio del TAC estereotáctico. Al fusionar eso, es que podíamos hacer las lesiones de una forma bastante certeras. Entonces, una vez teniendo la fusión y estando de acuerdo para aceptar la fusión como tal, trasladábamos lo que se había trabajado durante la semana hacia el tomógrafo, hacia la tomografía, que es la imagen madre donde se trabaja. Es decir, si yo tomo la tomografía en un gantry de 1 milímetro de angulación, cuando la resonancia se fusione, se va a distorsionar y no voy a poder ver bien el globo pálido. Entonces es importante que tanto cuando se toma la resonancia como cuando se toma el TAC, para tratar de que no tengan que hacer ningún tipo de reconstrucción, porque si no se pierde nitidez a la hora del estudio. Entonces,
ubicábamos siempre la comisura anterior y la comisura posterior. Luego, a través de diferentes atlas, retomábamos y siempre, o sea, lo volvíamos a hacer, aunque fuera necesario, aunque ya lo supiéramos, en cada caso lo volvíamos a hacer. Aquí va el globo pálido y este el rojo y este y así, ¿verdad? Repasar toda la anatomía, tratando de hacernos la idea 3D, ¿verdad? No solo en dos planos, sino la idea 3D. Y nos auxiliábamos del atlas de Charter. O sea, es el atlas funcional que tenemos en el hospital. En ese entonces ya lo teníamos electrónico y lo trae el software incorporado y se puede fusionar con la resonancia y la tomografía para poder llegar más exacto al sitio, en este caso, de la parte posteromedial del globo pálido interno. Luego de haberlo hecho de forma visual, pues nos auxiliábamos de las coordenadas descritas en la literatura, que son la X de 21 a 22 del lado que se iba a lesionar, la Y 2 milímetros adelante del punto medio de la línea intercomisural y la Z de 2 a 4 milímetros por debajo del punto de la línea intercomisural. Esas son las coordenadas que nosotros ocupábamos. Muy pocas veces eran esas, siempre teníamos que modificar 1 o 2 milímetros en cualquiera de las tres coordenadas. Luego de eso, ya tenemos el sitio, ya tenemos la proyección, ya tenemos la planeación. Entonces, tratábamos de identificar el sitio exacto por el cual iba a pasar el electrodo. En la tomografía que se hizo contrastada, se nos dibujan, se nos hacen visibles los vasos sanguíneos. Entonces, identificábamos la trayectoria del electrodo para que no fuera a pasar sobre un vaso sanguíneo. Para los que conocen la aguja, el electrodo es 2 milímetros más grueso que la aguja. La aguja tiene 2, el electrodo tiene 4. Entonces, si pasa sobre un vaso, posiblemente lo rompa. Entonces, hay que tratar de identificar dónde va a pasar para que evitar esa complicación de algún sangramiento antes de lesionar, ¿verdad? Sino en el trayecto de la introducción del electrodo. Una vez veíamos que no había ningún vaso y estábamos seguros de estar en el globo pálido interno, pues determinábamos el momento de la cirugía. Con eso, ya nos íbamos a sala, al quirófano, llegábamos al quirófano con la computadora, nos vestíamos, el paciente estaba sentado en una silla de ruedas con el aro puesto, esperando, más o menos nos llegamos, la primera nos tardamos quizá unas 2 horas y media, 3 horas en hacer la planeación. Y ahí por la sexta, nos empezamos a tardar ya 1 hora más o menos en la planeación. Llegábamos al quirófano y lo primero que hacemos es, ese fantoma nos da, es una medida de seguridad, entonces armábamos el arco con las coordenadas que nos había dado el software y armábamos el fantoma que lo armaba el auxiliar de enfermería entrenado para el estereotaxi con las mismas coordenadas. De tal forma que al montar el aro, en ese fantoma tenía que coincidir el apuntador, y esa es la función del apuntador, que no es nada más que una aguja con punta, con el sitio exacto del fantoma. Muchas veces eran 2 milímetros hacia la derecha o hacia la izquierda, y era porque yo lo había armado mal o el enfermero lo había armado mal. Entonces, era una forma de comprobar que estaba bien armado el marco de estereotaxi. Una vez estábamos listos con el marco, con el aro, nos íbamos al paciente y bajo anestesia local se hacía una incisión precoronal 25 a 35 milímetros de la línea media del lado a lesionar. Importante es el respaldo del paciente. Entre menos respaldo tenga a la hora de hacer trépano y la incisión de la dura, iba a fugar líquido cefalorraquídeo y eso me mueve el cerebro. Y los 2 milímetros que yo había tratado de corregir se iban a distorsionar. Entonces empezamos haciéndolo con 30 grados, llegamos hasta 45. Era un poquito incómodo ya trabajar ahí, pero era la forma de evitar que se nos saliera el líquido cefalorraquídeo.
que es importante a la hora de hacer el trépano y la rotatomía. Ya con eso, justo antes de hacer la incisión sobre la dura, se trasladaba el arco armado con las coordenadas hacia el aro del paciente. Se montaba. Posteriormente a eso, se conectaba el electrodo. Antes de introducirlo, se conectaba y se probaba el electrodo, que todo estuviera funcionando bien. Luego se introducía el electrodo, que pesa un poco, sobre todo la conexión superior. Y es así como siempre tenía que haber una mano, usualmente era el residente, ¿verdad?, que estaba ayudando para sostener, que pesaba mucho. Y es así como se arma, está el paciente con su aro puesto, el arco colocado con las coordenadas adecuadas en el trépano precoronal. Una vez llegábamos, íbamos introduciendo el electrodo, nos deteníamos 6 milímetros antes de llegar al globo pálido interno, es decir, al cero que habíamos nosotros armado con las coordenadas. En ese momento hacíamos una macroestimulación que consistía en colocar el equipo para que produjera en el electrodo 100 Hz en 50 milisegundos y empezábamos desde 0 a 3 voltios. Eso lo hacíamos tanto a 6 milímetros, a 4, a 2, en el sitio donde todo nos daba que era 0 y 2 milímetros abajo. Es decir, hacíamos 5 puntos para medir. ¿Y qué buscábamos? Buscábamos la mejor respuesta con esos parámetros. Aparte de encontrar la mejor respuesta del paciente en ese momento bajo la visión clínica de la doctora, también buscábamos los signos y síntomas no deseados. Muchos pacientes al inicio, sobre todo, nos hizo disartria y los rasgos faciales se modificaban hacia el lado ipsilateral de la lesión. Y cuando bajábamos mucho, ahí va la cintilla óptica, entonces el paciente veía lucitas. Y realmente eso era importante porque justo 2 milímetros arriba era donde había que hacer la lesión. Entonces, cuando encontrábamos la lucita, sabíamos que habíamos llegado, estábamos cerca, solo teníamos que subir los 2 a 3 milímetros. Y una vez identificábamos el sitio de mejor lesión y que no hubiesen efectos adversos, estimulábamos a 2 Hz para saber qué tan lejos estábamos de la cápsula interna, porque si estábamos muy cerca, la lesión iba a dejar parético o con movimientos distónicos al paciente. Entonces, estimulábamos con 2 Hz. Y si el paciente tenía algún tipo de dificultad para mover la mano o la pierna, pues teníamos que moverlo un poquito más arriba, ¿verdad? Un poquito más, eran 1 o 2 milímetros. Este es el video que la doctora tenía. Estas son las pruebas transquirúrgicas que se hacían, o que se hacen, bueno, no que se hacían, ¿verdad? Sí. Que se hacían. Aquí está la doctora de este lado hablando con el paciente y solicitándole que haga diferentes movimientos, ¿verdad? Y en ese momento estamos produciendo la macroestimulación en diferentes sitios, en los sitios que le comentaba, a 6, a 4, a 2 o a 0. Tratando de identificar el mejor sitio o la mejor respuesta. A veces teníamos respuesta a 4 y teníamos una buena respuesta, pero decíamos, no, hay que bajar los 2 milímetros más, porque puede ser que todavía tengamos una mejor respuesta abajo. Y realmente, pues, hacíamos todos los movimientos que ahí ven. Aclarando, ese no el paciente, o sea, sin medicamento. Eso es importante. Sí, perdón, no dijimos eso. El paciente tenía 24 horas sin medicamento, y eso es casi automático, o sea, después de 12 horas sin medicamento o menos, el paciente ya llegaba bastante, con su sintomatología bastante evidente. Entonces era fácil, entre comillas, identificar la mejoría en el quirófano. Entonces, una vez identificábamos el sitio, que no necesariamente era el 0, podía ser -2 o +2, en ese sitio vamos a hacer la lesión. Y el protocolo de lesión controlada era hacer primero una lesión reversible, que es colocar el equipo a 45 grados por 30 segundos. Esperábamos, hacía la lesión, veíamos si había algún efecto adverso. Si no lo había, entonces procedíamos a hacer la lesión definitiva,
que era a 70, 75 y 80 grados centígrados cada uno por 60 segundos. Y eso me iba a producir una lesión, la primera 70 de 2.6 por 4, pero perdón, por 2.6 por 5. 5 de cefalocaudal y 2.6 de diámetro. Al hacer la segunda 75 íbamos a llegar a 3 y hacer la tercera 80 grados centígrados, 60 segundos, la lesión iba a quedar de 4 milímetros por 2.5. En 2 pacientes no pudimos hacer la tercera, hicimos solo 2 lesiones. Porque veíamos que empezaba el paciente a hacer una cierta apariencia, entonces decidimos ya no hacerlo. Pero en la mayoría lo hicimos así. Y no sé si vamos a poder escuchar. Me gustaría que el audio... Bueno, José, ahorita ya se va a hacer la lección, ¿sí? En el lugar donde asistió. Empezamos la lección. Sí, sí, don José. Muy bien. Voy a dejar el audio para no ser aquí. ¿Eso no? ¿Don José? ¿No? ¿Dónde? Solito, vos no hagas nada. ¿Se bien los dientes? Eso. Si quiere poner las manitas más atrás, así. ¿Todo bien, don José? Don José. ¿Hay dolor? ¿No? ¿No hay lucitas? ¿No? Muy bien. Realmente era simpático. Realmente era simpático para que esté buscando y ya. Ahí termina. Prácticamente termina la final. Se apaga el equipo, se desconecta el electrodo de una forma bien gentil, porque el electrodo, al haber una termocoagulación, puede quedar pegado a las células del globo pálido. Entonces hay que hacerlo con mucha delicadeza y en forma circulatoria para poderlo extraer. Se extrae el electrodo, se quita el marco, se sutura el trépano de forma convencional y el paciente pues pasaba al servicio de neurología, que era donde permanecía hasta el día siguiente. El día siguiente se le hacía una tomografía y esta es coincidencia realmente. Justo esta tomografía control es el 29 de mayo, es decir, un día como hoy, pero del 2013. Ahí se ve la lesión en el globo pálido, en este paciente sin ninguna complicación. Aquí tenemos el pre. Poner las manos al frente. Y el día del retiro de puntos, que era a los 8 días, ahí en la clínica de trastornos del movimiento. Igual la doctora Peña pues hacía las mismas pruebas y por eso era bien, no fácil, pero sí era ponerlos casi que al mismo tiempo, ¿verdad? Son las mismas pruebas en el mismo punto, en el mismo espacio. Recuerden que solo se intentaba mejorar un lado. En un par de casos mejoraron los dos lados. No les podemos explicar por qué, pero mejoraron los dos. La gran mayoría solo mejoró su lado contralateral o lesión. Y ya luego de esto, pues se quedaba en control. Y antes de pasar a que la doctora Peña les exponga los resultados de todo lo que hicimos, pues es el doctor Jeremías Ramos Torres, era el anestesiólogo que pues, nos acompañó en todo esto, pero falleció en la pandemia. Así que pues por eso es otra de las razones que tuvimos que continuar de otra forma.
Entonces ahora queda la doctora para continuar con eso. Dejo de... Gracias. No sé si hay algún comentario antes de dar los resultados. ¿No? Ya queda poco, realmente. Solo vamos a presentar qué pasó con esos pacientes. La serie de casos que vamos a describir. Ahí. Sí. Eso. Ahí le voy No les preocupes. No, le voy Bueno, al final, como mencionaba el doctor, 2013 se inició con el proyecto, donde se inició la cirugía, la última fue en julio de 2019. Igual surgieron ciertas cambios administrativos y el tema de eso de la pandemia, por lo que ahorita les vamos a comentar sobre 15 casos, que son los que tuvieron todo el seguimiento y todos los datos para poder hacer la comparación, que es importante pre y post. De todos, 14 eran hombres y una sola mujer. El rango de edad entre 37 y 63, y recordamos aquel rango de edad de los que tendríamos criterios de inclusión. Este señor mayor era totalmente sin comorbilidades, con un buen estado general, por lo que se decidió igual incluir. La media de edad, 50 años, una depresión central de 8.9. Y en cuanto a los rangos de edades, nos llama mucho la atención el tema de que, bueno, en casos de pacientes jóvenes, y también el rango esperado que baja un poquito de la media esperada. Ustedes saben que después de los 60 años estamos esperando la mayoría de pacientes con Parkinson, pues teníamos también entre 55 y 55 el otro pico de edad. Lo otro, urbanos y rurales, recordemos que también necesitan soporte social para el tema de la continuidad de los tratamientos. En cuanto a las características clínicas, predominaban menos de 5 años 4, 5 a 10 años 9 y más de 10 años 2. Luego, en cuanto a los síntomas clínicos motores, porque da nuestro énfasis, 40% tenía disquinesia, 60% rigidez, 60% bradicinesia y temblor en el 73%. Luego, las fluctuaciones motoras que presentaban en la frecuencia de los pacientes, el más frecuente era el bueno. Luego también teníamos el congelamiento de la marcha, fin de dosis inesperado, los tardos de efecto y los que no tenían con la dosis de la Europa, el 18%. Luego, siempre recordemos que en las evaluaciones hacíamos la parte no motora, igual porque consideramos que la parte integral del manejo, teniendo claro que aquí no hacíamos modificaciones, pero al final, al mejorar incluso la calidad de vida, disminución de dosis de medicamentos, entendían la mejora en aspectos. Entre los más frecuentes, trastornos de sueño, trastornos gastrointestinales, dolor, e incluso entre zonas afectivas como depresión, apatía o ansiedad. En las escalas familiares, ahí tenemos que la mayoría rotaba entre 2 a 4, y en el postquirúrgico veíamos una mejoría que estaba la mayoría en escala 2. ¿Cuál es el sitio quirúrgico que se escogió para mejorar el lado contralateral? 11 fueron izquierdos y derechos fueron 4. 4, 11 derechos. En cuanto al UPDS, la parte motora, tenemos como la media de puntaje que tenía el paciente y la mejoría que se obtenía en el postquirúrgico en los 3 meses del 60% del puntaje motor, 58% a los 6 meses, y si ustedes se fijan, al año nos redujo al 45%, y que también en la evolución nos dimos cuenta que esa como mejoría también iba reduciendo el tiempo. ¿Qué significaba? Que iba perdiendo, digamos, la lesión. Luego, en la escala de las actividades diarias, también vimos mejoría. En el prequirúrgico teníamos una escala más o menos 50%, con una mejoría del 80%. Esa escala la traigo acá, en la siguiente, que pasamos como de un estado, de un estado de dependencia a un estado de independencia en actividades de la vida diaria. Luego, en cuanto a la dosis de la Europa, que también era lo descrito, lográbamos la reducción de los dosis hasta un 50%, una media de dosis de 1000 al día, y se redujo en promedio a 500 en la mayoría de los pacientes, es decir, 50% de la dosis. Ahora, efectos adversos documentados, y sí lo vimos. Por ejemplo, encontramos 2 pacientes que tuvieron déficit motor transitorio
2 pacientes hicieron sangrado en el sitio de la lesión y estos pacientes también consideraron que hicieron crisis hipertensiva transquirúrgica. Pacientes no hipertensos, pero eran mayores. Entonces, ante el estrés quirúrgico, nosotros sospechamos que igual hizo la crisis hipertensiva. Ahí era clave el doctor Jeremías, porque él hacía una adecuada sedanalgesia y controlaba la presión del paciente para evitar. Y realmente esos 2 casos surgieron igual, ¿verdad? Por el tema de la presión arterial. Luego, en los tardíos, igual vimos pacientes que se incrementaron la inestabilidad postural y 2 pacientes, y los más jóvenes, con distonía en miembros inferiores, como efecto secundario. Estos pacientes jóvenes, de verdad que los hubiéramos querido incluir en el tema de identificar factores genéticos, porque incluso para el DBS está escrito que hay una variedad de las respuestas según su perfil genético. Hay unos que responden mejor al DBS que otros. Entonces sospechamos igual, ¿verdad? Que por ser jóvenes pueden tener una variante genética involucrada, habría que ver. Y luego, nuestro análisis en conclusión es de que realmente, o sea, una lesión mejora la clínica, de ahí hablamos en general en el tema de coger el blanco quirúrgico de la palidotomía, observamos cómo mejoró tanto el estado motor, disminuyó el dolor, mejoró el dolor, redujimos disquinesia, redujimos dosis de medicamentos. Limitantes, las que ustedes conocen de los sistemas en donde nos involucramos, requeríamos mejores cosas, obviamente, un neuromonitoreo electrofisiológico, tener una unidad de neurocríticos, tener un complejo de especialistas, por ejemplo, en nutrición, en fisioterapia, en logopedia, o sea, varias cosas que nosotros consideramos que son limitantes incluso para mantener sostenida la respuesta clínica de los pacientes. Sí, esta respuesta clínica mejorada fue mejor los primeros meses y con los años sí se observó una reducción de esa mejora. Luego sí, las distintas mejoraron, pero al disminuir dosis de medicamento y luego al incorporar dosis de medicamento, también se vio el aumento posterior de la discriminación. Siguientes conclusiones, podemos decir, en nuestra experiencia, nuestros pocos pacientes, que sí hubo mejoría, más de la nitidez, la lentitud en segundo lugar y en último lugar del temblor. Él redujo también disquinesia, redujo dosis. Gracias a Dios tuvimos baja morbilidad y por el procedimiento no tuvimos mortalidad. Ahora, de verdad, vino la pandemia y sí desconocemos si alguno de los pacientes pudo haber fallecido por alguna otra eventualidad. Recomendaciones, obviamente, a las instituciones que nos brinden, ¿verdad? Todo lo necesario para poder dar como una atención que incluya todo lo necesario. Idealmente, el Gold Standard DBS, ¿verdad? O poder armar todos estos equipos multidisciplinarios que al final lo que queremos es garantizar la mejoría de la calidad de vida del paciente y mejorar su condición clínica. Es una enfermedad neurodegenerativa, pero lo que queremos es mejorar su condición, ayudando en este tema de la modificación de los síntomas motores y acompañar los síntomas con otras estrategias. Por lo que sí se puede como recomendar, ¿verdad? E incorporar terapias avanzadas, ¿verdad? A lo que es el manejo de la enfermedad de Parkinson en pacientes seleccionados con cautela. Y en el tema del paciente de enfermedad de Parkinson y su manejo es tan complejo como una enfermedad, así que al final se recomienda un manejo multidisciplinario. Así que eso es todo lo que teníamos. De verdad nos gustaría comentarios, opiniones, ¿verdad? De nuestra experiencia como maestro. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Antes que nada, felicitarlos. No tanto, la presentación estuvo espectacular, pero felicitarlos realmente por el esfuerzo. Por el valor. Todo lo que involucró lanzar ese programa. Tal vez la mayoría de jóvenes no saben que ese fue, si no, el único programa que existió a nivel público en todo Centroamérica. Sí fue un paso enorme. Y en relación a eso, dos preguntas fundamentales. ¿Vieron la reducción de la efectividad de la palidotomía, que es típico de cualquier lesión en un paciente de Parkinson, pero lograron ver algún punto al final a donde se perdía esa efectividad, algún tiempo específico donde pudiera dicho de antemano poderle decir al paciente, mire, la efectividad de esto
máxima va a durar 2, 3 años. O eso, esa es una. Y la otra, ¿qué ven en el futuro del país? ¿Qué piensan que sucederá o qué pueden esperar relacionado? Realmente la evolución correspondía en la parte de la clínica de movimientos, en el tema de ir ajustando la dosis de los medicamentos y en las evaluaciones clínicas ver cómo evolucionaban sus síntomas. Era claro, doctor, que el primer año es donde mejor estuvieron, unos más que otros, porque acuérdense que sí hay como perfiles específicos, por ejemplo, de pacientes jóvenes, con mucha distonía, como una evolución un poquito más mórbida, y de verdad que no teníamos el componente genético, pero seguramente eso está asociado a la respuesta. Como le digo, ahora el DBS también se está documentando y publicando. Pero en la evolución, los que más lograban mejoría era máximo 2, 3 años. De ahí no pasaba. De ahí ya teníamos que volver a las dosis previas de medicamentos, y ya empezaba como que incluso un paciente con discriminancia incapacitante que pedía que se le operaba el otro lado, ¿ya? Porque realmente él había visto su mejora en el lado que se operaba en su momento, ¿verdad? Pero pues sí está escrito, los efectos secundarios de sanación en ambos lados, aún en diferentes momentos, así que no se le ofertó. Pero yo le diría que el mejor momento de los pacientes es su primer año, y de ahí entre 2, 3 años no pasa la mejoría que, no volvemos a ver una mejoría igual que desde el inicio. Ahí, ahí va también de que los medicamentos se van incrementando y la limitante de medicamentos, porque nosotros igual a nivel institucional no tenemos toda la gama de medicamentos que debería de tener. Y cada paciente es diferente, debería tener de repente agresivos dopaminérgicos u otra opción terapéutica que mejore incluso los síntomas previos de cirugía. Entonces, a pesar de esos limitantes, pura lesión, quizás 2, 3 años máximo. No sé. Sí, entonces, dos cosas importantes de eso. Número uno, totalmente gratis. O sea, es un procedimiento en el Hospital Rosales, ya en ese momento era totalmente gratis. Y el tipo de paciente que consultaba, si se acababa la levodopa en el hospital, no podía comprarla. Entonces, eso nos sesga un poquito el saber realmente la evolución real de cuánto iba a durar la lesión. ¿Verdad? Porque varios pacientes se acababan, entonces ese mes no tomaba. Y entonces hasta el siguiente mes que entraba el producto. Entonces, y solo levodopa, no teníamos nada más, no seguilina, nada de todo eso, ¿verdad? Entonces, eso también creo yo que es importante tomarlo en cuenta para poder decir, pues, ahora bien, con nuestra idiosincrasia, con nuestra población, con nuestra realidad, pues 2, 3 años. 2, 3 años. De la visión, de verdad que a mí me gustaría como poner en el panorama que las terapias avanzadas forman parte de la opción que siempre le tenemos que brindar al paciente, porque eventualmente la vamos a requerir. Ahora, en cuanto a las terapias avanzadas, igual yo me inclino que debemos abrir el campo para las terapias como las infusiones, las lesiones de otro tipo, ¿verdad? Que igual han demostrado, como le mencionaba brevemente el doctor, como la terapia de ultrasonido, el gamma knife que ahora se está utilizando. ¿Por qué? Porque vale la pena ofrecerle al paciente otras opciones terapéuticas, porque sabemos igual los costos de un DBS, ¿verdad? Todo lo que implica también. Entonces van a ser como quizás pocos los que puedan acceder, digamos, en nuestras instituciones que sabemos que tenemos recursos limitados. Entonces yo creo que esas terapias sí se van a volver un poquito más, se van a ofrecer más, pues, y eso nos va a dar también más experiencia a la hora de poder ver cómo ir modificando los sistemas de los pacientes. Acuérdense, tanto los quirúrgicos como los no quirúrgicos, que son las estrategias farmacológicas, y no solo dopaminérgicas, también va el otro componente no dopaminérgico. Así que yo sí tengo esperanza en el futuro que como país, de verdad estamos sonando, y yo creo que este tema también nos hace poner en el mapa, de verdad que me voy a dar 2 minutos para mostrarles esto. Nosotros formamos parte, como les mencionaba, con la doctora Tatiana Asensio, de un proyecto que se llama LASPD y PDG, que es de la Parkinson Foundation. Estamos como reclutando pacientes con enfermedad de Parkinson y les mandamos perfil genético. Este perfil genético se procesa en Estados Unidos en laboratorio certificado, y eso nos permite tener un panel. Al momento llevamos una paciente joven que tiene una variante Parkin 1 y realmente sí coincide con lo descrito en la literatura. ¿Por qué es importante eso? Porque nos da también un componente para entender la enfermedad y cómo se va a comportar para el diagnóstico, pero también cómo nos va a responder estrategias terapéuticas, incluyendo lesión, ¿verdad?
Así que yo creo que sí hay una visión importante como país. Yo también creo que va a evolucionar, ¿verdad? Va a llegar al país tarde o temprano. Creo que en el seguro ya se está trabajando bastante en eso, sobre todo en conseguir los fondos, ¿verdad? Para poder comprar el DBS más que la lesión. A nivel institucional del Hospital Rosales, ahorita es bien difícil aceptarle el futuro. Es bien difícil, ahorita no se tiene nada, no se tiene nada, o sea, no lo sé. No sé, esperaría yo que el nuevo Hospital Rosales no sea solo publicidad, ¿verdad? Sino que realmente traiga lo que se ha ofrecido y pues tengan por seguro que si sale el espacio, pues lo vamos a echar a andar. Claro que sí. ¿Ya? Con la lesión, ¿verdad? Porque, pues sí, es lo que el hospital puede ofrecer. Difícilmente a nivel institucional se va a poder mantener un programa de DBS, pero de lesión seguramente sí. Puedo hacer solo un comentario sobre eso, Luis, y también es decir, ahora en el mundo del DBS, lo que ahora conocemos y lo que conocemos del beneficio de la lesión, porque realmente esto es una técnica ultra probada, ¿no? Nada nuevo. ¿Cómo vieras ese eventual rol en el país? Es decir, las lesiones tienen enormes beneficios, ¿no? El paciente se va de regreso a los resultados, donde sea, y tiene que regresar al cambio de batería, información, nada de eso. ¿Cómo ves el programa de lesiones? Porque realmente tendría que tener, supongo, un programa de lesiones para la población. Sí. Pues bueno, y importante poner el contexto, la doctora Peña ya no está en el hospital, eso es importante. Pero sí, hay el servicio de neurología, tiene por ahí personal ya entrenado y habrá que generar, como les repito, no sé cuándo, no sé cuándo, sí estoy atento, sí se está atento a que cuando llegue el momento, pues se generará. Y como repito, a nivel gubernamental de hospital, bueno, si es que no se da la tal fusión, ¿verdad? Si se da la fusión es otro panorama, ¿verdad? Porque la fusión de todo el sistema de salud nos llevará seguramente a otro tipo de planteamiento y no puedo decir si va a ser mejor o peor para esto. Creería yo que va a ser mejor, pero las personas que son candidatas de 815, ¿verdad? Tendremos que elegir adecuadamente y la parte social de, bien acabamos de decir, si vive en La Unión, si vive en Chalate, pues nos obligará a tener que elegir. Si tenemos la posibilidad de dar DBS, pues al que se vea beneficiado con un DBS y al que no con lesión. O sea, yo no tengo ningún problema en ofrecer ambos, ¿verdad? Será el paciente mismo, la idiosincrasia del paciente, la que nos llevará a empujarlo hacia uno o hacia otro. Y los costos, vean. ¿Qué cree que nos patrocinara más una institución? ¿Lesiones o DBS? Seguramente patrocinar más DBS, más lesiones. Porque vería que el costo de efectividad al final puede ser equivalente. Entonces yo creo que si se pensara en un programa macro, incluso en combinación con la empresa privada, o sea, si le podemos llamar, o con instituciones privadas, porque de repente se puede dar alguna compra de servicio, ahorita estamos viendo que de repente hay exámenes que se mandan afuera, entonces yo creo que eventualmente tal vez se pueden generar ese tipo de convenios para que se puedan generar lesiones o para el paciente y seguir con su manejo institucional. Pero yo creo que si hiciéramos estudios de costo-efectividad, de repente quizás no le darían $100 para DBS para tantos pacientes como para incluir pacientes en el programa de lesión. Pero ahí es clave la selección, ver a quiénes va a escoger para que disminuyamos la probabilidad de morbilidad e incluso mortalidad. Yo creo que sí se puede. Para aumentar un poco la respuesta que ellos han dado, porque ahí en el instituto se ha tenido experiencia con DBS. No ha sido una gran experiencia, si no se ven 5 casos, pero yo. Y ahí eso lo que quiere decir que muchas veces el planteamiento de lo que se va a hacer no solo aquí en las instituciones, sino que la parte comercial de la empresa. Le voy a decir como un negocio muchas veces, si no lo mueven mucho, no lo quieren manejar. Que es lo que ha pasado actualmente, sí. Porque ahorita no hay ninguna empresa con mucho de eso. Seguido. Que no puede estar Rentable, no, rentable.
Entonces, eso son las cosas que están haciendo ahorita, buscando otras empresas que puedan indicar el apoyo, el soporte. Ahí es donde puede entrar, o sea, de verdad que es discusión la lesión, fíjense, porque el soporte que se le tiene que dar al equipo, en los controles con el neurólogo, que tenga que tener una máquina con el software para poder hacer la estimulación, la respuesta misma del paciente y su satisfacción con el procedimiento, ¿verdad? A este procedimiento en donde ya se va con la lesión, que es irreversible, o sea, no va a cambiar, ¿verdad? No vamos a poder modificar en el tiempo, pero que es clave el tema del fármaco, de la fisioterapia, de la rehabilitación, de la nutrición, ¿ya? O sea, como ofrecer un programa integral que no solo diga, con la cirugía se va a mejorar, y eso se habla con el paciente de una forma transparente. Mencionaste también, sí que hay fluidos. La Ah. último fluido y Sí. se da una lesión. Sí, Es diferente que hacer pollo, pero al final mejoras, complementando incluso la evolución con otras terapias. O sea, no es de cerrarse, solo esto lo va a mejorar. Es un complejo de estrategias que mejoran al paciente. Precisamente es la elección del paciente. El punto clave es la elección del paciente. Sí, 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 la selección correcta. Sí. O sea, un paciente mal elegido es un mal resultado. De seguro. Seguro. Sí, porque incluso los DBS, hay estudios donde se publican los grados de satisfacción con el dispositivo y la gente no se satisfecha. ¿Por qué si tiene un dispositivo de tantos miles de dólares? ¿Por qué? Porque las estrategias que acompañan probablemente no satisfacen y no le mejoran la calidad de vida del paciente y de repente síntomas que quería mejorar y no mejoró. ¿Ya? Pero usted sabe que no se lo va a mejorar el dispositivo, sino que es con otros tratamientos. ¿Ya? Es bien complejo, pero eso lo hace interesante. ¿Alguna otra pregunta? Ustedes y estos resultados que ustedes obtuvieron a los 3 años, pronóstico, es lo que se repite en la literatura. En promedio. Sí, porque hablamos de que los medicamentos, los científicos, los lugares que han tenido todo esto, se mantiene. Fíjense que, bueno, Estados Unidos igual ha como publicado bastante respecto de lesión, pero estudios viejos, en donde igual describe mejoría, que será 5 años tal vez, pero no son tan largas y con medicamentos. O sea, no es de que solo es la lesión ahí.